¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy visitaremos uno de los pocos molinos de trigo y harina que se conserva en la provincia y la nostalgia por el oficio de molinero. Además, les invitaremos a recorrer, si no lo han hecho ya estos meses, desde su inauguración, las cuevas menudas de Villasabariego. Dejaron la lista roja de patrimonio para convertirse en un reclamo turístico. Y por último hablaremos de voluntariado y de los 20 años que ha cumplido la labor y el esfuerzo de cientos de voluntarios de Protección Civil en León. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Fue uno de los molinos más importantes en su época, el Molino La Roma, en Navatejera, un edificio con más de 200 años que conserva la esencia de lo que fue, la piedra de moler, el grano y el sistema de entrada de agua. Un oficio de molinero que pasó por 3 generaciones, pero que vieron morir con las nuevas tecnologías. Entrar en este molino es todo un viaje en el tiempo. Coger el caballo por delante que me mandaba mi padre y con un cogedor de hierro quitábamos la nieve para los lados para poder salir a la carretera. Eso es lo que yo más recuerdo cada vez que entro por este camino, porque era evidentemente un niño. 11, 12 años, ya me tenían en el molino haciendo cosas pequeñas y ya viendo cómo se empezaban a picar las piedras. Florencio tiene muy vivo el recuerdo del molino que pasó de su abuelo a su padre y más tarde a él y a sus hermanos. Un lugar con más de 2 siglos de historia y cientos de momentos vividos al pie de las piedras de moler el grano. Pues mi padre me ponía, cuando bajaba el trigo, el salvao, había que, como que se paralizaba. Imagínate que estás moliendo el café y se muele y por las orillas se queda, entonces tienes que moverlo con algo, ¿no? Entonces me daban el palo de una escoba para que cuando ese se paralizase fuera bajando por ahí para abajo y no se perdiese tiempo, la piedra diera vueltas y no estuviera trabajando. Cruzar el umbral de la puerta es empaparse de una época donde este molino fue vital para el desarrollo de zonas como esta, para la alimentación de las familias y también del ganado. A partir de los 13, 14 años, mi padre me mandaba con un carro a cargar sacos a Villarrodrigo, Villamoros, Villahuispo. Me ayudaban a descargarlos. Muchas veces estaba el señor el labrador, otras veces había marchado a arar y me tocaba con la mujer, pues coger los sacos, los dejaban ya en la panera, ponerlos en un altillo así, y abrazarlos y ponerlos un poco más para arriba porque ya eran sacos de 60, 70 kilos, eso ya con 13 años. Una familia dedicada por completo a un molino donde a mediados del siglo pasado el trajín de carros y encargos de trigo era continuo. Nacer aquí les dibujó un futuro donde había que aprender el oficio de molinero. Yo he nacido aquí también y bueno, he vivido con mis padres hasta los 35, 36 años más o menos y bueno, tengo muy buen recuerdo del molino. Una vez que tendría yo 14 años me dijo, te voy a enseñar a picar la piedra y me trajo una serie de martillos y cosas y me levantó el tambor de la piedra y me explicó cómo se hacían las ranuras para moler y todo eso y sí, estuve una temporada, allí saltaban chispas por todos los lados y bueno, pues piqué lo que pude, entre comillas. Recuerdan perfectamente cómo era repartir la harina por las casas, incluso la leche de las vacas que tuvieron sus padres más tarde. De estar en el molino, por ejemplo, en la mocheca, o me subía a ver cuánto trigo quedaba y venía y le decía a mi padre, queda poco, y iba mi padre, que igual estaba ordeñando o tal, y cogía y echaba otro saco de trigo en la mocheca, y bueno, esos recuerdos, pero que tendría pues igual 7, 8 años más o menos, o por ahí. Un molino que, como la gran mayoría, funcionaba con agua. Tiene tres comportas que cada una tienen un movimiento. La que está para el lado de la derecha es la que mueve la piedra de la cebada, la de la izquierda es la del trigo y la que había en el medio tenía un árbol de hierro, que se llamaba un árbol de hierro, que movía toda la estructura que había en la limpia para limpiar el trigo, porque el trigo no venía tan limpio como puede venir hoy. La esencia de la actividad de este molino se respira en los muros y en el patrimonio industrial que se conserva.
El molino se le compró a Manolito Campos y de ahí ya pues mi abuelo pues ya empezó a funcionar con el molino. Aparte tenía otra cosa que era tratante y así empezó a funcionar este molino. Incluso en las cuentas que permanecen escritas en la pared. Esas cuentas que hay en la pared, que están concretamente donde la parte de la báscula y tal, pues siempre son cuentas de que cuando venían y se hacían allí los números y no se ha querido borrar y vamos, y se gusta verlas y saber que aquello pues se hacía todo sobre la pared con un lápiz y ponían todas las cuentas allí. Este llegó a ser uno de los molinos más importantes en lo que hoy llamamos el Alfoz de León. De él salía una harina mucho más limpia. Era el molino más importante que había por aquí, porque era el único que tenía una limpia. Una limpia es donde se limpia el trigo, se le quita el borricón eso que viene de las flores, se quita el grano pequeñito y queda solo grande, y tenía un cernido de 3 capas que le sacaba, pasaba por un sitio, salía la tercerilla, sacaba otro, le sacaba la harina y el salvado, y eso no lo había en ningún molino. Un oficio duro el de molinero, pero que su padre llegó a compaginar con la lucha leonesa. El molinero de Garrafe fue uno de los máximos exponentes de la lucha leonesa en aquella época. A mí, mi padre y a mi madre nos llevaban una moto cuando él iba a luchar a los pueblos, íbamos 5 en una moto. El pequeño no había nacido, pero a mí me llevaba entre las piernas en una alambreta, mi madre llevaba a otro que hay más pequeño, le llevaban brazos y yo iba atrás en la rueda de repuesto. Yo creo que por mucho que lo hayan disfrutado, eso también se lo digo a mis hijos. Hoy estáis muy bien, pero yo no cambiaría por lo que yo viví, lo que yo disfruté aquí, estando aquí en esta casa. Molían toda la noche. Yo recuerdo a mi padre arreglar las cintas para las máquinas que había para limpiar el grano y todo eso. Picar la piedra también era muy duro. Pero el declive y los avances tecnológicos llevaron a menos al sector de los molinos y las harineras en la provincia. Tuvimos la suerte de trabajar para los militares del ejército de aquí de León, sementales, que de aquella tenían caballos percherones, y trabajábamos con ellos. Se venía moliendo un camión a la semana. Y eso nos salvó 3 años ahí, que ya fueron fundamentales para ir poco a poco cerrando. El molino no se cerró totalmente, siguieron usándolo para gasto de casa. Florencio, el mayor de los 4 hermanos, emigró a Suiza y tomó otro camino. Su padre ya no está, pero la nostalgia del viejo molino está más despierta que nunca. Oh, sí, ha cambiado mucho, sí, ha cambiado mucho. Yo nací en el año 51 y lo que yo recuerdo, sobre todo a partir de los 8 años, que me mandaban a estudiar al Colegio Leonés, cuando venía para casa, por aquí venían, pues igual venían 2 o 3 carros en fila de la zona de las Obarribas y venían a moler. Sí he conocido, cuando era más pequeño, en funcionamiento el molino, pero ya se molía para casa, solo para el ganado que tenía mi padre, pero para la gente de fuera, cuando venían a moler de los pueblos y por ahí ya no lo conocí, o no tengo recuerdo de ello. Ahora la fotografía es bien distinta, incluso desde el aire, donde apreciamos los campos de navatejera que rodean el molino y que un día formaban parte de una estampa donde el paso del tiempo ha transformado incluso los sonidos. Ahora hay silencio, pero había, aparte de la vegetación, estos prados cuando se segaban, por aquí había perdices y codornices a morir. Y el sonido de los sordos en el periodo de la uva, cuando llega ahora octubre, venían las francesillas, que es un animal que mucha gente ni lo conoce siquiera. Tampoco hay traídas de agua como las de antes. Ahora ya no llegan
el agua como llegaba. Antes venía, cuando sobre todo en invierno, venían unas presadas que decíamos, vaya presada que viene, porque solía venir pues el cauce de la presa bastante elevado. Pero ahora eso ya no pasa. Yo no sé si es porque ya no hay tanta nieve arriba o no sé, pero no llegan esos volúmenes de agua. Y no llueve tanto como antes. Antes aquí había unas inundaciones terribles y claro, la presa venía desbordada muchas veces, sobre todo en los meses de diciembre y enero. Había veces que hasta estos prados de aquí estaban inundados enteros. Veías a lo mejor los animales que había que sacarles de los prados porque les llegaba el agua por media pata. Un agua que apenas llega en épocas más lluviosas. En pleno verano, la imagen es de sequía. Te adormece, que te tranquiliza. Estábamos en la cama y aunque estuvieran las ventanas cerradas, evidentemente no son como las de ahora. Se sentía el agua, cuando no trabajaba en el molino, caía por la parte del desnaguadero y golpeaba abajo, y eso hacía dormir. Eso hacía descansar. Dormías pocas horas, pero estabas mucho más relajado que ahora. Y el molino lleva años sin ponerse en funcionamiento. Da mucho trabajo, hay que hacer muchas cosas, hay que estar siempre recogiendo. Estas casas tienen mucho trabajo, pero lo tenemos gran apego. Hasta ahora mismo seguimos funcionando con ello y haciendo todo lo que se puede por mantenerlo. Se ha convertido en un tesoro industrial que guardan con mimo, a pesar de los intereses de muchos por adquirirlo. Yo creo que a él le hubiera gustado que lo siguiéramos teniendo como lo tenemos. Sí ha habido gente interesada, pero ha prevalecido ¿cómo se dice?, el valor sentimental que tenemos a lo que en algún momento llegaron a ofrecernos. Porque el valor sentimental por el viejo molino La Roma seguirá preservando la memoria de lo que un día fue. El patrimonio leonés no deja de descubrir nuevos tesoros. Desde su inauguración hace unos meses, las cuevas menudas de Villasabariego se han convertido ya en todo un reclamo turístico que ha superado las expectativas. Son 17 cuevas ocupadas por ermitaños entre los siglos VIII y X y que se han recuperado gracias a la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento. Su restauración les ha permitido salir de la lista roja de patrimonio. Hace más de 1000 años varios monjes eligieron este lugar para vivir su fe y su meditación alejados del mundo. El paisaje sería muy diferente, sin el tráfico de la autovía ni tantos pequeños núcleos rurales, pero se mantiene esa sensación de paz, de sosiego que ayuda a entender la elección. Bueno, es una especie de tebaida, ¿no? Conocemos la tebaida berciana, el Valle del Silencio, pero aquí también en estos valles hubo una tebaida también, ¿no? Unos eremitas, unos ermitaños que venían aquí, que encontraban aquí el sosiego necesario para orar y para retirarse del mundo. Cuevas más o menos pequeñas, donde parece ser que los monjes que decidían, en vez de vivir en un monasterio, vivir alejados del mundo, se venían aquí a un sitio estupendo, con unas vistas fabulosas, a vivir en paz y tranquilidad. Las cuevas conservan restos de su pasado como bancos corridos, hilos, posibles enterramientos, muescas de cerramientos y huecorrelieves y grafitis, aunque quizá llegarán a ser muchas más. En los estudios que se hicieron a comienzos del pasado siglo se recogían 19 cavidades, quedan hoy 17 y gracias. En marzo de 2014, Hispania Nostra las incluía en su lista roja del patrimonio por un estado de derrumbe incesante, lo que indica, cita textualmente la asociación, una próxima desaparición inminente del conjunto. La rehabilitación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Villasabariego, con la aportación económica del Instituto Leonés de Cultura, sacaban las cuevas menudas de esa lista el pasado 12 de abril. Yo lo veo como el comienzo de algo, no lo veo el final, lo veo como el comienzo de muchas cosas, porque aquí todavía hay que trabajar mucho en habilitar los accesos, que los accesos sean mejores, más información, colocar paneles con información sobre este lugar. No hemos llegado a ningún sitio, hemos empezado el camino y hay que seguir. Y hay que... Bueno, pues las cuevas menudas ya están puestas en valor, sí, pero todavía faltan cosas. Pues nos falta
Nos falta señalización, que hay gente que dice que dónde están, que no las encuentra. Nos falta a lo mejor un cartel comentando qué es lo que había aquí. Decía también Hispania Nostra que si se perdían las cuevas, con ellas desaparecería una parte importante y significativa de los espacios ocupados que se conservan de la Alta Edad Media leonesa y con ello una fuente imprescindible de conocimiento. En esa línea se quiere trabajar tras una inversión inicial de 185.000 euros. Creo que es un ejemplo para otros proyectos, para otros lugares de nuestra provincia que podrían estar en buenas condiciones, ser visitables, ser un foco de un turismo cultural activo y que realmente nos indican que las cosas se pueden hacer, Y los resultados han sido inmediatos: afluencia mucho mayor de la esperada, sorpresa entre los visitantes, el nombre de Villasabariego un poco más conocido. Que venga gente a Villasabariego y que la gente vaya sabiendo poner Villasabariego en el mapa, pues está bien. Pues ha venido gente de fuera a decir, ¿pero eso dónde está? Pues eso está a 15 minutos de León. Pero esto no es una cuestión que interesa a cuatro, es decir, la gente cada vez le interesa más el patrimonio, su cultura, su patrimonio más próximo, y la gente acude. En cuanto hay un monumento, una ruta, algo que se pone en valor y es accesible y la gente puede disfrutar de ello, la ciudadanía acude, porque lo está demandando, y más la ciudadanía leonesa, que es una ciudadanía muy sensible con el tema del patrimonio. Son muchos los reclamos que se acumulan en la zona: el cercano Camino de Santiago, la ruta de los monasterios con el de Sandoval a la vista o el yacimiento de Lancia. Tras años de espera, este verano se avanzará en los trabajos de este asentamiento, entre ellos en el foso, gracias a la compra de los terrenos circundantes por parte de la Diputación. Por fin la mayor parte del yacimiento arqueológico de Lancia esté en manos de la Diputación de León, lo cual pues abre todo un abanico de posibilidades para el turismo y para la investigación también. Tienen que ir un poco de la mano, ¿no? La divulgación, turismo y la propia investigación académica del yacimiento. Hacerlo visitable, hacerlo paseable, indicar al turista, al visitante, dónde estaban las termas, los edificios monumentales, las calles principales, de tal manera que ya nos explique el propio yacimiento dónde estaban las cosas, cómo era esa ciudad, por qué se despobló, por qué diferentes fases atravesó. Y después de tantos mensajes negativos en torno a Lancia, en torno a la ciudad de Lancia, traer un poco este mensaje, ¿no?, de esperanza, de que las cosas con trabajo, con ilusión y con esfuerzo pueden salir adelante. Lo positivo genera una tendencia positiva. Los proyectos que fructifican atraen nuevos proyectos y el beneficio se extiende por estos valles. El patrimonio se convierte en vehículo de crecimiento para los pueblos, a la vez que ayuda a conocer nuestra cultura y nuestra historia. Los monumentos, los proyectos, los monumentos puestos en valor van llamando unos a otros. Yo creo que se están como hilvanando, ¿no? Y yo creo que van a formar un espacio de casi una especie de peregrinaje de turismo cultural, de turismo patrimonial, muy interesante. Que tenemos que trabajar todos juntos y al final que venga mucha gente al Ayuntamiento de Villasabariego pues significa que va a venir mucha gente al Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas o al Ayuntamiento de Mansilla Mayor o al Ayuntamiento de Gradefes. Vamos a intentar hacer todo lo posible para mover las cosas. Cuando las cosas se mueven a más siempre. Al final, eso, como decía Emilio, cosas positivas generan cosas positivas. Pues vamos a hacer lo posible para que así sea. Estas cuevas son un bien de interés cultural que hasta hace poco pasaba casi desapercibido. Se ha descartado que tengan origen en el Paleolítico, lo que había motivado su catalogación en 1985, pero mantienen el estatus. Es otro de esos tesoros que a veces permanecen ocultos o devaluados y que hay que redescubrir, a los que siempre podemos volver si los cuidamos como se merecen.
20 años de voluntariado al servicio del ciudadano. La Agrupación de Protección Civil de León cumple este 2021 2 décadas de historia. Su primer servicio fue la Cabalgata de Reyes de 2001 y desde entonces han ido ampliando su radio de acción y se han ido especializando en otros servicios. El año más difícil, sin duda, que recordarán siempre, fue el pasado 2020. Ha sido la pandemia precisamente la que ha hecho que su trabajo se convierta en más esencial que nunca para el ciudadano. Me llamo Carmelita Nicolás y estoy en esta agrupación hace unos 3 años. Me llamo José Ramón y bueno, ahora mismo estoy en prácticas y llevo desde diciembre del año pasado. Bueno, yo me llamo Agustín Cantón y llevo desde que comenzamos. Pues yo me llamo Sonia Castro y llevo en la agrupación desde el 2012. Pues yo me llamo Secundino Larín y llevo desde el principio. Un principio que se remonta al año 2001, en el que se creó la Agrupación de Protección Civil de León. En estos 20 años han pasado por ella todo tipo de personas. Algunos buscaban algo con lo que llenar sus vidas tras la jubilación o al quedar desempleados. Me estaba desesperando porque no encontraba trabajo y de estar en casa ya pues llegó un momento que ya, no sé, llegué a pensar de que ya no me sentía útil. Yo me jubilé y dije, ¿qué hago aquí en León? Yo estaba jubilada ya llevo unos años jubilada y entonces ya me planteaba, yo esto siempre más o menos actividades de voluntariado por mi trabajo. Y entonces, pues bueno, ya llegó un momento en que no estaba demasiado integrada ya, había roto con un montón de situaciones y entonces ya me planteaba que tenía que hacer, por algún sitio tenía que canalizar. Otros tuvieron claro muy pronto lo que querían ser. Yo entré cuando cumplí los 18 años y yo dije, yo quiero ser como esos señores de naranja. Pero a todos les une el mismo fin, ayudar al ciudadano. Quizá el principal es un poco la vocación de servicio, es decir, tengo que ayudar o puedo ayudar a la sociedad leonesa en una serie de campos, de facetas. Esto es una cosa muy bonita, que ayudas a la gente. De cara a la gente, de poder ayudar, de que te reconozcan y de sobre todo prestar servicio a los demás. No hay un interés de sobresalir, sino un interés de prestar servicio con la mejor voluntad, con toda generosidad, y esto es muy valioso. Es el espíritu de los voluntarios y de la propia agrupación que este 2021 cumple 2 décadas de historia. En el 2001 ya con 30 personas arranca esta agrupación que hoy, este año cumple los 20 años. Arrancamos con 75 voluntarios, de esos 75 todavía estamos 4, digo estamos porque yo soy también de esto que llamamos entre nosotros los socios fundadores, y empezó nuestra actividad en realidad en el año 2002 con la Cabalgata de Reyes. Fue el primer servicio que hizo la agrupación de voluntarios. Desde aquel primer servicio han pasado 20 años en los que se ha trabajado en mejorar la formación y en experiencia. Hay una cosa en la que esta agrupación ha mejorado muchísimo, me imagino que las otras quizá también, que es en la formación. La formación para nosotros es básica y elemental, y eso quizás sea el cambio mayor que ha tenido la agrupación. Es el primero, y el segundo, la cintura que ha demostrado para las distintas situaciones por las que hemos tenido que pasar. Mejor preparados para prestar atención en los acontecimientos habituales en los que incluso han salvado vidas. Un señor que le dio un infarto aquí en el campo de fútbol y por nuestra rápida intervención le pudimos sacar, junto con el médico de la Cultural y haciendo las maniobras de RCP y demás, le pudimos sacar. Eso ya... Y que luego unos meses después viniera el señor y a darnos las gracias, simplemente eso te reconforta. Y mejor preparados también para hacer frente a la peor situación que se han encontrado en sus 2 décadas de vida, una pandemia que dejó calles desiertas y decenas de personas dependientes confinadas en sus casas. No estábamos acostumbrados a nada de esto, a nada. Hacíamos servicios que los llevábamos con mucha tranquilidad, no había problemas, no veía situaciones graves, y esto nos ha enseñado a que la vida es muy dura. Hemos trabajado mucho. El día que se declara el estado de alarma y se ponen todas estas medidas, el 30% de la agrupación ya estaba apuntada a los servicios que surgiesen, a lo que nos mandasen, a los que nos indicasen. Y vuelvo a decir que fue duro el llegar a casas, tener que llevar alimento, ver a la gente como estaba, desanimada, rota,
Ha sido una situación, la verdad es que yo creo que no nos damos cuenta hasta que la vives, y aquí la hemos vivido y ha sido, vuelvo a repetir, muy duro. Hicimos una porrada de horas, íbamos a comprar y esto, y un día nos llama Emilio y dice, la señora que fuisteis a llevarle la comida tenía el COVID, y la señora a nosotros no nos había dicho nada. Lo único que íbamos bastante bien, y además aquel día a mí me tocó subir 2 veces a su casa, en un tercero por escaleras. Y ese día sí lo pasamos al día siguiente mal. Lo que pasa es que Emilio nos dijo al día siguiente hacer el PCR y fuera. Sí, fue una etapa bastante dura. Hubo gente que arrimó todo lo que pudo y eso siempre se les agradecerá. Un trabajo callado que está presente en muchas de las actividades programadas y que día a día ha sumado 20 años de atenciones y reconocimientos en forma de placas mediante una calle con el nombre de la agrupación, pero sobre todo a través de las palabras de agradecimiento de la ciudadanía, la gasolina que les hace seguir funcionando con las mismas ganas con las que comenzaron aquel diciembre de 2001. El otro día que estaba en el servicio de las vacunas se me acerca una señora y me dice: enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. La sociedad, yo creo que a los voluntarios nos aprecia porque sabe que somos exclusivamente para ayudar. Es que nosotros no somos coercitivos, somos informativos y eso pesa, eso nos lo agradecen. Siempre hay alguno que te increpa todo. Pero vamos a poner, de 2.000 que se hacen, solamente 2, 3 puedes contar. El resto te lo agradece, pero al máximo. Yo me llevo cada día me llevo un momento, cada día. Yo cada día que presto el servicio me lo echo para casa contenta. Porque veo que la actitud que uno da, te lo devuelve la gente con creces. Y no es que te den las gracias o te las dejan de dar, es la actitud de la persona que se encuentra tratada con cariño, como merece. Estos días, por ejemplo, cuando hemos estado en las vacunas, en los sitios donde se vacuna a la gente, simplemente después de estar 5 minutos sentados, que les preguntas qué tal, cómo está, se siente bien, esa simple palabra, la gente notas cómo se agradece, que la gente se interese por ti, o sea, ellos notan que se interesas por su estado y entienden que si les pasa algo tienen una atención y se preocupa uno por ellos. Y eso es extensivo y vale para todas las actividades de voluntariado de esta agrupación. Con ese reportaje sobre la labor que hacen los voluntarios de Protección Civil en la capital leonesa nos vamos, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas. Hasta entonces no nos fallen, aquí les esperamos. Adiós.